Señor, que quites todo tapón espiritual de nuestros oídos, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos reconocer lo que quieres decir a cada una de nosotras, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, danos ese espíritu de sabiduría y revelación para poder conocerte mejor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, saludo por acá los de TikTok, pero voy a estar concentrada así mirando como más de frente al computador porque esta es la grabación que va a quedar listo. Vamos a estudiar hoy el capítulo 3 de Lucas. Ya, bueno, hemos venido pues leyendo Lucas, estudiándolo, usando la técnica de estudio que les compartí pues como la primera vez, que nos permite poder profundizar más en la palabra de Dios, porque muchas veces, claro, sabemos que es importante estudiar la palabra, que es importante leerla, pero cuando estamos como empezando no sabemos cómo y queremos tener como herramientas prácticas para poderlo hacer. Entonces, voy a recordar, porque siempre digo, el cerebro aprende por repetición. Entonces voy a recordar, hacer como un recorderis de la técnica de estudio, y es que nos vamos a hacer preguntas para poder interiorizar bien lo que estamos estudiando. La primera pregunta es ¿qué dice? Y en esa pregunta de qué dice es donde miramos como todo el contexto histórico, cultural, la exégesis de ese texto que estamos leyendo, que es lo que el autor quiso decir originalmente. Todavía no le estamos dando ninguna aplicación. Estamos mirando originalmente qué quiso decir el autor. Entonces ahí cuando nos preguntamos qué dice, vamos a ver quién fue el que escribió pues como ese texto bíblico, ese libro, esa carta, miramos en qué tiempo se escribió, a qué público iba o a qué audiencia iba dirigido, miramos como toda esa cultura y todo ese contexto histórico para podernos como ubicar bien. Después de que nos hacemos la pregunta ¿qué dice?, nos preguntamos qué significa. Acá en esta parte de qué significa, yo les recomendé que tuviéramos 4 resaltadores de 4 colores diferentes y que cada color va a tener una pregunta, va a tener un significado. Entonces, a medida que vamos leyendo, nos vamos haciendo la pregunta. Por ejemplo, yo con azul resalto, ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces, a medida que vamos leyendo, nos vamos preguntando, ¿qué me está enseñando de Dios? Y eso lo resalto con el color que yo haya elegido para esa pregunta. Yo elegí el azul. Después me pregunto si hay algún mandato que obedecer. Ese lo resalto con otro color. Yo, por ejemplo, lo resalto con naranja. ¿Hay algún mandato que obedecer en esto que estoy leyendo hoy? Otro color que uso es el verde. Yo escogí el verde, ustedes pueden escoger otro, si quieren el mismo, bueno, como para que no nos enredemos mucho. En el verde, la pregunta es, ¿hay algún pecado que evitar o del cual yo me tenga que arrepentir? Entonces vamos a estarnos haciendo también esa pregunta cuando estamos haciendo nuestro estudio bíblico, y eso, si hay algún pecado que identifique ahí en el texto, literal, lo puedo resaltar. Muchas veces no dice literal, pero sí entre líneas yo estoy viendo que el Señor me está hablando como sobre algo que no está bien, entonces igual vamos a meditar pues como en eso. Y otra pregunta que nos hacemos, que yo por ejemplo la resalto con el rosado, ustedes pueden elegir el color que quieran. ¿Hay alguna promesa que reclamar? Y eso lo resalto con rosado. Entonces, no vamos a rayar la Biblia por rayarla, porque la idea es que cada color que elijamos tenga un sentido. Entonces, les recuerdo las preguntas, nos preguntamos, ¿qué me está enseñando de Dios? ¿Hay algún mandato que obedecer? ¿Hay algún pecado que evitar o el cual me tenga que arrepentir? Y si hay alguna promesa que reclamar. Ya apenas veamos, apenas ya hagamos como todo ese ejercicio de mirar qué dice originalmente el texto, hacerme estas preguntas para profundizar más. Al final, lo último que hago es qué aplicación tiene para mi vida. Listo. Como veo que apenas se están conectando acá en TikTok, entonces voy a recordar qué dice, qué dice originalmente, qué quiso decir el autor, qué significa, es hacerle como estas preguntas al texto para profundizar más. Y por último, qué aplicación tiene para mi vida. O sea, esto que según lo que estoy viviendo, según lo que estoy pasando y esto que acabo de estudiar, qué aplicación tiene para mi vida. Y al final también es como nosotras decir, bueno,
el Señor me está diciendo esto, ¿qué acciones voy a tomar? Porque recordemos que la mujer sabia es la que escucha y hace. No nos podemos quedar solo como llenándonos de información, sino que el Espíritu Santo pues nos ayude como a poner en práctica lo que nos está enseñando. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Lucas. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? La idea, obviamente acá por el tiempo, pues no nos da como para hacer un estudio así súper extremadamente profundo ni leerlo en diferentes versiones, pero la idea sí es cuando ustedes quieran profundizar más en la palabra, poder estudiar el texto o los versículos que les hayan llamado mucho la atención, poderlos revisar en diferentes traducciones de la Biblia. Entonces empiezo. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Ituria y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Entonces, digamos que en las reuniones pasadas yo les mostré como el mapa de Israel. Voy a volverlo. Entonces, Galilea en el norte y Judea en el sur. Entonces, para que nos ubiquemos, ¿sí? Entonces nos dice que en ese año 15 del reinado del emperador de Tiberio, el emperador de Roma, Poncio Pilato era gobernador de Judea. O sea, en la parte sur de Israel, quien gobernaba como tal era Poncio Pilato. Y en Galilea, en el norte, era Herodes. Listo. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente, espérenme, yo admito acá, dice, bueno, Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, o sea, esta misión que Juan estaba cumpliendo, que era llamando a las personas al arrepentimiento, era una profecía que se estaba cumpliendo, que ya Isaías, más de 700 años antes, había hablado, o sea, había dicho que iba a venir alguien que iba a preparar el camino. Entonces, mire lo que dice Isaías 40. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. O sea, yo estaba estudiando este texto y yo, ay Señor, o sea, uno hay veces quiere todo como ya, o sea, todo ya. Incluso Dios siendo Dios, o sea, Jesús siendo Dios, primero hizo una preparación. O sea, primero hubo como un proceso, como una preparación, y fue Juan el que tenía como esa misión, que era preparar el camino. Entonces voy a volver a leer la misión de Juan, decía, es una voz que clama en el desierto. Esto es una profecía 700 años antes que pasara esto. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Esta era la misión de Juan, preparar el camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Antes de que todos vieran algo, había una preparación. Mire, entonces los valles, no sé, bueno, yo creo que casi todos sabemos, un valle es como si fuera como un hueco, sí, como entre montañas. Entonces los valles serán allanados, las montañas serán allanadas, no, los valles serán rellenados, las montañas serán allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos serán suavizados. Y entonces, o sea, después de que haya esa preparación, todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, o sea, Juan era súper directo. El camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Entonces, recuerden, como estamos usando esta técnica de estudio, entonces yo, por ejemplo, esa
Yo, por ejemplo, esa la resalté con naranja, que es la que yo uso para, hay algún mandato que obedecer en este texto que estoy estudiando. Entonces, esta la resalté con naranja que dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Dice, no se digan simplemente uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Ese lo resalté con verde, que es el que yo uso para la pregunta que dice, ¿hay algún pecado que evitar y del cual arrepentirme? Esa parte la resalté con verde, donde dice, no se digan simplemente el uno a otro, estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. O sea, nosotras no somos salvas porque mi mamá sea creyente, mi papá sea creyente, o sea, porque venga de una familia prestigiosa, porque ellos estaban diciendo como, ay, es que somos descendientes de Abraham, entonces somos salvos. No. Juan por eso les decía, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea, la salvación es personal, es individual, no porque nosotras creamos en Jesús, nuestros hijos van a ser salvos. O sea, les tenemos que enseñar el evangelio también a ellos. Igualmente nosotras, si mi mamá, si mi papá son creyentes, yo no voy a ser salva solo por eso. O sea, yo tengo que tener una relación íntima y personal con Dios. Entonces sigo leyendo. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. O sea, esta frase, mire, así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. O sea que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Por eso, por eso, acá en el versículo 8 antes decían, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Y en otras traducciones de la Biblia dicen que demuestren frutos de su arrepentimiento. Por eso ya más abajo nos dice, o sea, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. O sea, acá que nos está hablando de la generosidad. Yo, por ejemplo, se lo resalté con naranja, que es el que uso si hay algún mandato que obedecer. O sea, ¿qué mandato debo obedecer? La generosidad. ¿Qué me está enseñando este texto que debo hacer? La generosidad. Entonces, bueno, sí. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. Entonces, primero cuando las multitudes le preguntaron qué debían hacer, él les habló de la generosidad, ¿cierto? De compartir con el otro de lo que tenemos. Y después cuando los cobradores de impuestos vinieron y le preguntaron qué tenían que hacer, les dijo, no recauden más impuestos de los que deben, o sea, de los que por ley deben recaudar. O sea, ¿qué le estaba diciendo Juan ahí entre líneas? O sea, les estaba hablando de la justicia, sean justos, no, no se aprovechen de las demás personas. Y dice, bueno, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. O sea, las multitudes preguntaron los recaudadores de impuestos y ahora los soldados decían, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. O sea, ahí Juan les estaba hablando de la integridad, de dejar como la corrupción, de dejar como... Y también me impactó mucho eso que dice, estén satisfechos con su salario. Y esto a mí me está hablando de contentamiento, porque muchas veces no estamos satisfechas con lo que tenemos. O sea, Dios no nos está llamando a la mediocridad y a conformarnos y ser mediocres, no, pero nos está llamando a estar contentas con lo que tenemos. Y obviamente el Señor tiene muchas cosas para nosotras, pero primeramente Él quiere trabajar en nuestros corazones. O sea, mire todo lo que nos ha venido hablando este texto. El primero, antes de empezar con su ministerio acá en la tierra, preparó el camino, preparó el corazón de las personas a que se arrepintieran. Y asimismo, acá donde nos dice, estén satisfechos con su salario. Claro, el Señor nos quiere dar mucho, pero si ni siquiera estamos siendo agradecidos con lo poco,
¿Cómo vamos a ser agradecidas con lo mucho? Y hay otra parte de la palabra que dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone a cargo de mucho más. Entonces me llama mucho la atención esta que les dice, estén satisfechos con su salario, o sea, tengan gratitud y contentamiento con lo que tienen. Sí, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. O sea, esto también nos está hablando como del juicio final, o sea, como del reino de los cielos y del infierno, porque nos habla de un fuego interminable que va a separar la paja del trigo. Pero acá en esta parte, a mí me encanta la historia de Juan el Bautista, porque él tenía tan clara su misión que él no era protagonista, sino que él era el que estaba preparando el camino, pero él no era el protagonista. Y mire que, y lo tenía tan claro, que mire que le preguntaban, o sea, la gente creía, ¿será que Juan es el Mesías? Pero él tenía tan claro que su posición no era ser protagonista, sino que era preparar el camino, y él les dijo, y les respondió, no, o sea, yo no soy el Mesías, va a venir alguien superior a mí. Él entendía su lugar y entendía su papel. Y muchas veces, hace días estaba leyendo un libro que se llama Más de Dios, y me encantó mucho un capítulo porque hablaba como de estar contentos con el papel que nos ha tocado en esta vida. O sea, siempre no vamos a ser los primeros, siempre no vamos a ser los más visibles. Y él comparaba eso como con el cuerpo, porque igual en la palabra de Dios, la iglesia es comparada con el cuerpo de Cristo. Y hay órganos que son muy visibles, pero hay otros que no son tan visibles y son también importantes. Entonces, es como, o sea, que también nos está enseñando esto acá, que muchas veces nuestro papel no va a ser el más visible, no va a ser el número uno, y si mi papel es ser el segundo, y si yo sé que es ese, o sea, Juan tenía tan clara su misión y su propósito en la vida, que él estaba feliz de ser simplemente el que preparara el camino, y murió decapitado, pero cumplió su propósito, que fue preparar el camino para la venida del Señor. Entonces, no sé si me están entendiendo como esta idea, y es que o sea, primero tenemos que pedirle al Señor que nos revele cuál es ese llamado, cuál es esa asignación que Él tiene para nosotras. Y si mi llamado no es ser la más visible, no es ser la más famosa, no es ser la que más se vea, sino que mi llamado es de pronto, no sé, estar en mi casa donde nadie me ve y estar cultivando como la relación con mis hijos, con mi esposo, y ese es el llamado que Dios me dio. Yo debo estar feliz porque esa es la asignación que Dios tiene para mí. Y bueno, y lo que les iba a contar del libro era que él decía, los ojos, la nariz son muy visibles, sí, y son muy importantes, pero el páncreas, casi nadie habla del páncreas, y el páncreas no se ve, pero el páncreas es súper importante. Entonces, es que nosotras, o sea, nosotras estemos contentas, y mira que acá vuelve y sigue hablando como el contentamiento, estemos contentas con la asignación que el Señor nos haya dado. No siempre vamos a ser las primeras, no siempre vamos a ser las más reconocidas, no siempre vamos a ser como las más visibles, como los ojos, como la nariz. Y si nuestra función es ser el hígado, y si nuestra función es ser el estómago, que es súper importante y es vital, pero no se ve. Y Juan tenía tan claro su misión, que era preparar el camino, que así la gente creyera que él era el Mesías, él decía de una, no, no soy yo, va a venir alguien superior a mí. O sea, él entendía su posición y entendía su lugar. Sigo leyendo. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido.
Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Bautismo de Jesús. Cierto día en el que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Ay, bueno, yo no les he estado diciendo cómo he estado resaltando. Igual cada una, ya, o sea, cada una cuando haga su estudio ya sabe. Se pregunta, ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces lo resalta con el color que hayan elegido para eso. ¿Hay algún mandato que obedecer? Ya ahorita yo les dije como uno que resalté con este. ¿Hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Entonces, por ejemplo, acá, cuando me hablaba de Herodes, decía que, o sea, que él cometía muchas injusticias. Este lo resalté. Ese, por ejemplo, lo resalté con el verde, que es el que yo uso para esa pregunta que dice, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Entonces, la injusticia. Debo evitar la injusticia o me tengo que arrepentir de la injusticia. O sea, he sido injusta. ¿Qué injusticias he cometido y me tengo que arrepentir? Y bueno, acá también con azul resalté el versículo 21 y 22 que me está hablando de Jesús. Entonces recuerden que con azul yo resalto lo que dice que me está enseñando de Dios. ¿Qué me está enseñando de Dios? Voy a volver a leer ese pedacito porque es súper lindo. Dice: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo, o sea, él siendo Dios, las multitudes se estaban bautizando. Al principio de ese capítulo nos estaba diciendo para qué se estaban bautizando. ¿Para qué se estaban bautizando? Para mostrar su arrepentimiento. Si Jesús era Dios, él no tenía nada de qué arrepentirse. Y aquí dice, Jesús mismo fue bautizado, o sea, él nos estaba dando ejemplo. Él es el primero en dar ejemplo. Jesús mismo fue bautizado mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Mire, esta parte a mí o sea, yo la había leído mucho y había escuchado muchas enseñanzas del bautismo de Jesús, pero hoy el Señor, o sea, hoy el Señor acá me abrió como los ojos y me reveló como algo nuevo, y es que Jesús no empezó su ministerio haciendo milagros, o sea, haciendo obras. Él empezó su ministerio desde la identidad. O sea, mira, lo primero que Dios le dijo cuando se estaba bautizando, o sea, ese bautismo fue como la unción para él empezar su ministerio acá en la tierra. Y lo que Dios le dijo, ¿qué le dijo? Tú eres mi Hijo muy amado. O sea, sin él empezar, ¿qué ejemplo nos está dando Jesús también ahí? Que nosotras tenemos que trabajar en nuestra identidad, que nosotras no somos más amadas por lo que hagamos, que nosotras no somos más perdonadas porque doblemos más rodilla, porque nos mantengamos metidas en la iglesia, porque no, ya somos amadas por Dios, o sea, tenemos que partir de nuestra identidad. Nosotras no somos lo que diga la gente, nosotras no somos lo que diga, no sé, imagínense las personas que cada una sabe qué personas de pronto le dicen cosas, ay, es que usted es tal cosa, o usted es súper enojona, o usted es perezosa, bueno, lo que le digan las personas, cada una sabe, ustedes no son lo que digan las personas, ustedes son lo que Dios dice. Y Dios dice en Colosenses 3:6, yo por ejemplo ese versículo me encanta porque es un versículo que yo anclé a mi identidad en Cristo, que dice, soy escogida, santa y amada por Dios. Entonces siempre tenemos que partir desde la identidad. No somos más amadas porque hagamos más. Dios ya nos amó, o sea, Dios nos amó primero. Y entonces en esto el Señor me abrió los ojos y me dijo, o sea, Jesús empezó su ministerio desde la identidad, desde lo que Dios le dijo de él, que dice, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo, sin él haber hecho ni el primer milagro. Entonces muchas veces nosotras queremos buscar como que Dios nos ame más, como que Dios nos ame más en hacer y en hacer y en hacer cosas. Dios ya nos amó. Y en Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo
que envió a su Hijo unigénito a que muriera por nosotros. O sea, Él nos amó incluso en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, Él nos amó. No nos va a amar más ni nos va a amar menos si nos portamos mal o nos portamos bien. Ya nuestro comportamiento es fruto de que ya entendimos y recibimos ese amor. No, no cumplimos los mandamientos, no buscamos agradar a Dios para que Él nos ame más. Él ya nos amó. Él ya nos amó. Y todo lo que, o sea, y esto me enseñaba hoy de que todo lo que haga, no lo hago para buscar algo, sino que lo hago porque ya Él me encontró a mí, o sea, porque ya Él me demostró su amor, porque ya soy amada, porque soy lo que Dios dice que soy. Y cada una de ustedes son lo que Dios dice que son. No son lo que les dice una persona, no son lo que dice el mundo, no es lo que dicen sus pensamientos. Es que, ay, no, no voy a ser capaz, soy una fracasada, no miren las otras personas cómo cumplen sus sueños, yo no, y nos empezamos a llenar de todas esas mentiras sabiendo que ya Dios nos, o sea, ya Dios nos dijo que somos suficientes, ya Dios nos dijo que somos sus hijas amadas, ya Dios nos dijo que Él nos eligió, que Él nos escogió, que Él nos apartó. Entonces, bueno, sigo leyendo. Ay, espera un segundito que están tocando. Sí, mi amor. Ayúdame a ver quién está tocando el sitio. Dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José, bueno, acá vamos a empezar a leer como toda la genealogía de Jesús. Dice, Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí, Elí era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Melqui, Melqui era hijo de Jana, Jana era hijo de José, José era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Amós, Amós era hijo de Naún, Naún era hijo de Esli, Esli era hijo de Nagai, Nagai era hijo de Mat, Maat era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Semei, Semei era hijo de José, José era hijo de Judá, Judá era hijo de Joana, Joana era hijo de Reza, Reza era hijo de Zorobabel, Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel era hijo de Neri, Neri era hijo de Melqui, Melqui era hijo de Adi, Adi era hijo de Cosam, Cosam era hijo de Elmodán, Elmodán era hijo de... Deme un segundito. Hijo, déjalo acá quietecito que ahorita llamamos al papá para destaparlo. Gracias, mi amor. Cosam era hijo de Elmodán. Elmodán era hijo de era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorín. Jorín era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. O sea, ahí nos está mostrando toda la genealogía de Jesús. Todavía falta porque hay algo súper particular acá en Lucas y es que Lucas muestra la genealogía de Jesús hasta Adán. En el Evangelio de Mateo, Mateo muestra esa genealogía, pero hasta Abraham, ¿cierto? Porque como Mateo era judío, pues él se basaba más como en la tradición judía, que era como, digamos que eran los hijos de Abraham. Pero como Lucas no era judío, era gentil, él vio la genealogía de Jesús desde el principio, o sea, como que la salvación y el Mesías no era solo para los judíos, era para todos, o sea, era para todos. Y hay veces en la Biblia vemos todas esas genealogías y uno dice, ay no, qué pereza leer todos esos nombres, qué pereza leer todo eso, pero ustedes vieran todo, o sea, cuando uno ya lee como toda la Biblia y entiende como la historia de cada uno lee estas genealogías y uno ve ahí como, o sea, uno ya ve cosas que no veía antes cuando uno la leía pues como así, por leerla. Y vamos en José. Judá era hijo de José, o sea, acá en Judá, cuando yo leo esto me está mostrando que se cumplió una profecía que decía que el Mesías iba a ser de la tribu de Judá. Entonces miren que leemos todos estos nombres y una veces dice que no tiene sentido, pero tiene tanto sentido. Dice, bueno, José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán.
Mainán era hijo de Matata, Matata era hijo de Natán, Natán era hijo de David. Mira, acá también, o sea, esto también me está mostrando que se está cumpliendo otra profecía que había en el Antiguo Testamento y era que el Mesías iba a ser de la descendencia de David. Y acá me está diciendo, bueno, Natán era hijo de David, David era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, Obed era hijo de Booz. Por ejemplo, yo acá veo a Booz y me voy a la historia de Ruth, y esa historia es tan linda de cómo, o sea, cómo Dios de Booz y de Ruth, que cuando puedan estudien ese libro y es súper cortico, como de Booz también fue como esa descendencia para el Mesías. Booz era hijo de Salmón, Salmón era hijo de Naasón, Naasón era hijo de Aminadab, Aminadab era hijo de Admin, Admin era hijo de Arní, Arní era hijo de Esrón, Esrón era hijo de Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de Tare, Tare era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Reu, Reu era hijo de Peleg, Peleg era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arpasad, Arpasad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoc, Enoc era hijo de Jared, Jared era hijo de Maalalel, Maalalel era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Entonces miren todo, o sea, Lucas nos muestra la genealogía de Jesús hasta Adán. El primer hombre, el primer hombre que, que trajo como el pecado o que aceptó el pecado y ocurrió toda esta caída, que fue Adán, como ese primer hombre que fue el que trajo como toda esa caída, ese otro Adán que es Jesús, trajo todo lo contrario y fue esa, como esa redención y ese perdón y esa salvación del pecado del mundo. En en este capítulo de hoy, una de las cosas que más, bueno, voy a esperar un paréntesis. Entonces, después de que ya vemos literalmente qué dice el texto, de que nos hacemos esas preguntas, de que vemos todo ese contexto histórico. Ay, déme un segundito que me está llamando mi esposo. Que una de las, o sea, ya después de haber estudiado como literalmente qué dice el capítulo 3 de Lucas, de ver todo ese contexto histórico, de ver lo que el autor quería decir originalmente, ahora sí pasamos a la parte que es qué aplicación tiene para mi vida. Y una, o sea, hay una de las aplicaciones que yo más le di a este texto, digamos, para mi vida personal, igual cada una hace esa aplicación, depende de lo que esté pasando, depende de lo que el Señor les haya hablado, porque no es lo que yo diga, o sea, es lo que Dios hable a cada uno. Y una de las cosas, o sea, una de las cosas que el Señor más me habla acá es que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de preparación, o sea, que el Señor no, sí, Él es soberano y Él es omnipotente y Él hace como Él quiere, ¿cierto? Puede que haya un de repente de Dios y Él haga cosas, pero la mayoría de veces Él primero hace una preparación. O sea, y esto lo estaba viendo en la historia de Juan, de que iba a venir el Mesías, iba a pasar, yo digo que el evento más grande y más trascendental del mundo, pero eso no pasó así, hubo una preparación, hubo una preparación. Entonces muchas veces el Señor nos ha dado promesas o nosotras tenemos sueños y cosas que el Señor nos ha dado, porque muchas veces tenemos sueños que el Señor no nos ha dado, pero cuando tenemos una relación con Dios y escuchamos su voz y sabemos que ese sueño sí viene de parte de Dios, muchas veces queremos, ay Señor, bueno, que se cumpla ya, que todo fluya, que ya, mejor dicho, sea un éxito,
pero si algo, o sea, si algo Dios me enseñó en este capítulo es que Dios es un Dios de procesos y Dios es un Dios de preparación. Y que primero, antes de que pase eso, el Señor hace una preparación. Entonces, si en este momento ustedes de pronto están pasando por un proceso esperando como que se cumpla algo que el Señor ya les ha dicho, hoy el Señor nos está diciendo que hace, o sea, esa preparación, esa espera, hace parte del proceso. Y eso es como lo que, o sea, lo que más el Señor me habló en este capítulo, como en lo que estoy viviendo en este momento, es eso. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios que prepara. Y otra de las cosas que también me impactó es cómo todo parte desde la identidad, no es del hacer, no es del hacer, no es que ahí no me mantengo entonces orando, me mantengo en la iglesia, me mantengo sirviendo, me mantengo haciendo cosas, me hago y hago y hago. Dios no quiere que, o sea, Dios no quiere que partamos como desde, ay, se me entró un mosquito, desde el, desde el hacer, sino desde la identidad que Él ya nos dio. No valemos más por lo que hagamos, no valemos más por lo que tenemos, no valemos más por lo que la gente diga o no diga de nosotras. Valemos la sangre de Cristo y valemos lo que ya Dios dijo de cada una de nosotras, que somos sus hijas amadas, que somos escogidas, que somos santas. Y santas no significa pues ya perfectas, santas significa apartadas, o sea, que Él nos escogió y que Él nos apartó. Entonces voy a terminar orando, voy a terminar orando y ya para que cada una de pronto también comparta, las que están acá en Meet, compartan como lo que el Señor les haya hablado. Padre, gracias, gracias Padre Santo, gracias mi Rey, por tu palabra, gracias Señor Jesús, por tu vida, porque es un ejemplo, es el máximo ejemplo en todo Dios. Gracias, gracias Señor. Gracias por pensar en cada una de nosotras, por escogernos, Señor, porque no es casualidad que estemos acá, Señor, porque tú nos apartaste desde el vientre de nuestra madre, Señor, porque tú nos formaste, porque tú nos creaste, porque que tú nos escogiste, Señor. Afírmanos a cada una de nosotras en la identidad que tenemos en ti. Que no nos basemos, Señor, nuestro valor en lo que digan las personas, que no basemos nuestro valor en las posesiones, en las cosas materiales que tenemos, que no basemos nuestro valor en lo reconocidas que somos, en lo visibles que somos, o en lo invisible, Señor, que si entonces nadie me conoce y nadie me ve, entonces no valgo. No, valemos toda la sangre de Cristo y somos tus hijas amadas y somos escogidas y somos apartadas por ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos vivir como hijas. Quita todo espíritu de orfandad, Señor, en nosotras, que no busquemos, Señor, nuestro valor en hacer cosas, que no busquemos nuestro valor en sobresalir, que no busquemos nuestro valor en obtener logros, Señor. En este momento que ya se está terminando este año, Señor, yo sé que muchas Padres Santos están pasando por un momento en el que se preguntan, no logré lo que quería, otras sí lograron esto, otras sí lograron aquello, pero hoy tú nos recuerdas que nuestro valor está en lo que tú dices de nosotras, nuestro valor no está en lo que logramos, nuestro valor no está en lo que alcanzamos, nuestro valor no está en lo que tenemos, nuestro valor no está en lo que otros digan, nuestro valor está en lo que tú dices de nosotras, Señor. Afírmanos en esa identidad como tus hijas. No somos huérfanas, tenemos un padre grande, tenemos un padre poderoso, tenemos un padre eterno que nos provee, que nos cuida, que nos ayuda, que nos levanta, que nos restaura, que hace todo nuevo, Señor. Gracias porque tú haces todo nuevo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú tienes el poder, como decía acá, de enderezar lo torcido, de allanar los montes, de rellenar los valles, Señor. Hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender, Señor, ese concepto de preparar el camino, porque a cada una de nosotras tú nos has dado promesas, sueños, Señor, que si estamos seguras que vienen de ti, Señor, tú lo vas a cumplir, pero muchas veces tenemos afán, muchas veces queremos ver todo ya, muchas veces queremos ya el éxito, pero no queremos esa preparación, no queremos el proceso, Señor. Y hoy tú nos dices que tú eres un Dios de preparación, tú eres un Dios de procesos, tú eres un Dios, Padre amado, de orden. Y el orden, el primer orden que tú nos muestras acá es esa preparación y el arrepentimiento, Señor.
trae convicción de pecado, Señor. Si hay algún pecado, Señor, que nos tengamos que arrepentir el día de hoy, hoy te pedimos, Padre Santo, que llenes nuestra vida de tu presencia, que llenes nuestra vida con tu verdad, con tu amor, que nos perfecciones en tu amor, que eches fuera todo temor, todo ese miedo, toda esa ansiedad por el futuro, de que se acabó un año y no hice lo que debía hacer, de que ya va a empezar otro año y será que sí voy a ser capaz. No, Señor, quita esa ansiedad, Señor. Hoy depositamos, Señor, toda nuestra ansiedad, Señor, a ti, Señor, la echamos, Señor, todas esas cargas, Señor. La echamos sobre ti, Señor, porque tú dices en tu palabra que los que están cansados, que los que están cargados, que vengan a ti, que tomen tu yugo y aprendan de ti. Y en ese contexto, más adelante vamos a ver eso en el libro de Lucas, y el yugo en ese contexto son tus enseñanzas, Señor, y hoy queremos tomar ese yugo y tomamos tus enseñanzas y descansamos en ti, Señor. Pon esa hambre, esa sed por tu palabra, porque como he dicho en los otros encuentros, Señor, muchas veces buscamos respuestas, buscamos llenar cosas en otros lugares, pero eso solo lo vamos a encontrar en tu palabra, en tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, gracias por la vida de todos los que están en TikTok conectados, Señor. Te pido que los bendigas, te pido que los guardes, te pido que los llenes de tu paz en sus mentes, en sus corazones, y que entiendan, Padre amado, que tú eres un Dios de procesos, que tú eres un Dios de preparación, que antes de tú hacer algo grande, tú preparas, Señor. Así como Juan preparó el camino, Señor, para tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón dispuesto, un corazón rendido a ti, aún mientras esperamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y también te doy gracias, Señor, por la vida de María, por la vida de Yesenia, por la vida de Claudia, por la vida de Marce, por cada una de las que se pudieron conectar, Señor, a este postre bíblico, Señor, por cada una de las que nos disponemos, Señor, a sentarnos a tu mesa, Señor, y saborear ese postre tan delicioso para nuestra alma, que es tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de tu paz, tú nos llenas de tu gozo, Señor, en la espera, Señor. Gracias porque vamos a ver, Señor, y vamos a llegar a ese momento donde vamos a ver esas promesas cumplidas, Señor. Gracias, Señor, pero mientras esperamos, Señor, llénanos de tu paz, llénanos de confianza en ti, y que tengamos esa convicción y esa certeza de que tú estás ahí y de que tú ya estás en ese futuro que para nosotras es incierta. Tú ya estás ahí, Señor, que podamos descansar en ti, Señor, que podamos confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.